La fuerza se deshace de la conciencia. Quinta parte. Volvieron a pasar los años. Entonces cierto día se extendió el rumor, apenas creíble al principio, de que este distinguido forastero en modo alguno había sido un noble o un comerciante de otra nación, sino nada menos que el mal afamado y proscrito archihereje David de Joris, el autor de Wonder Book, el libro de las maravillas, el cual durante la cruel matanza de los anabaptistas, había desaparecido de Flandes de una manera misteriosa. Qué disgusto ahora para toda Basilea el haber rendido públicamente los mayores honores, en vida y muerte, a este impío enemigo de la Iglesia. Para expiar ahora sensiblemente el errado mal uso de la hospitalidad, se instruye un proceso ante las autoridades al hace tiempo fallecido. Tiene lugar una ceremonia atroz. Sacan el semipodrido cadáver del hereje de su sepultura de honor, y lo cuelgan de una horca, antes de que sea quemado en la gran plaza del mercado de Basilea, junto con un buen número de amontonados escritos heréticos, en presencia de millares de espectadores. También Castalión tiene que ser testigo del asqueroso espectáculo, junto con los otros profesores de la universidad. Bien se puede pensar con qué impresión de abatimiento y repugnancia. Pues con este David de Joris le había ligado una buena amistad durante todos aquellos años. Juntos intentaron en su tiempo la salvación de Servet y hasta es muy probable que David de Joris, el archihereje, haya sido también uno de los anónimos colaboradores del libro de Martín Bellius, sobre los herejes. En todo caso no puede dudarse de que Castalión nunca tuvo al castellano de Bimmingen por el simple comerciante por el que él se hacía pasar, sino que desde el principio supo el verdadero nombre del supuesto Jean de Bruges. Pero tolerante en su vida como en sus escritos, nunca pensó en asumir el papel de denunciante, ni en privar de su amistad a un hombre solo porque estuviera proscrito por todas las iglesias y autoridades del mundo. Esta relación súbitamente descubierta con el más infamado de todos los anabaptistas, da ahora una confirmación casi mortal a la acusación de los calvinistas, de que Castalión es un protector y encubridor de todos los herejes y criminales. Y como la casualidad agarra siempre con dobles tenazas, se revela a la misma hora otra próxima relación de Castalión con otro hereje gravemente inculpado. Con Bernardo Ochino. En un principio célebre fraile franciscano conocido en toda Italia por sus incomparables predicaciones, había sido expulsado de repente fuera de su patria por la Inquisición pontificia. Pero también en Suiza espantó pronto a los clérigos reformados por la fantasía de sus tesis. Ante todo su último libro 30 diálogos, contiene una interpretación de la Biblia que en todo el mundo protestante fue tomada como increíble blasfemia. Bernardo Ochino declara allí, invocando la ley de Moisés, que la poligamia, sin que él la recomiende, puede considerarse como autorizada por la Biblia, según los principios y por lo tanto como cosa permisible. Este libro con esta tesis escandalosa y muchas otras interpretaciones insoportables para la ortodoxia, al punto se inicia un proceso contra Bernardo Ochino. Había sido traducida del italiano al latín nada menos que por Castalión. En su versión fue como fue llevada a la imprenta la herética obra. Con ello se había hecho culpable de contribuir activamente a la difusión de tales interpretaciones blasfemas. Naturalmente que ahora como cómplice, apenas está menos amenazado que el propio autor ante el tribunal religioso. De la noche a la mañana, las vagas acusaciones de Calvino y de Bece, de que Castalión era el amparo y la cabeza de la más salvaje herejía, han recibido gracias a su íntima amistad con David de Joris y Bernardo Ochino, una inquietante verosimilitud. A tal hombre no puede ni quiere seguir protegiéndolo la universidad. Antes que haya comenzado el auténtico proceso, Castalión está ya perdido. Lo que le espera al abogado de la tolerancia ante la intolerancia de sus contemporáneos, puede medirse por la crueldad con que las autoridades eclesiásticas procedieron contra su camarada Bernardo Ochino. En Zúrich, donde al cabo de largo vagabundear Ochino había encontrado por fin un refugio como pastor de la pequeña parroquia de emigrantes italianos, es condenado a abandonar la ciudad dentro del término de 3 días, y solo al cabo de suplicantes ruegos se le alarga un poco el plazo. El que su edad sea de 74 años no le proporciona ninguna compasión. El que pocos días antes de su proceso haya perdido, en una desgracia espantosa, a su mujer mucho más joven que él, no produce ningún más largo aplazamiento. El que con 4 niños pequeños tenga que vagar por el mundo, sin caudal alguno, en medio del más furioso tiempo invernal de diciembre, no suaviza la despiadada sentencia. Ahí principio, Ochino quiere refugiarse en la Valtelina, al otro lado de las grises montañas de la Confederación, donde tiene algunos amigos, pero ya se ha procurado que a aquel perseguido, a aquel hereje, no le sea dado descansar en ninguna casa ni hogar, y cuidadosamente se han enviado cartas, que han sido llevadas a galope delante de él, a fin de que se le niegue el hospedaje en todas partes, y de este modo como a un atacado de lepra, se le cierran en cada lugar las puertas de la ciudad y de las casas.
Quiere reposar en Basilea. Pero también aquí le alcanza el destierro y sigue adelante, en la más espantosa odisea, el mártir de 74 años con sus 4 niños, a lo largo de los caminos de Europa. En Mulhausen, en Frankfurt, en Nuremberg, en todas partes es acechado y de todas expulsado. Delante de él, a su espalda, azuzan a las gentes las cartas requisitorias. Los países católicos lo mismo que los protestantes, por lo tanto toda la tierra europea está vedada para el proscrito clérigo anciano, en un común furor. Jamás, en medio de lo oscuro y contradictorio de las noticias, se sabrá por completo lo que este trágico desterrado sufrió en aquellos 2 años. Solo le mantiene en pie la esperanza de encontrar por fin en Polonia, en medio de hombres más humanos, un alojamiento para sí y para sus hijos. Pero el esfuerzo es demasiado duro para aquel hombre quebrantado. Bernardo Ochino no llega jamás a su meta, jamás alcanza la paz. Víctima de la intolerancia, el agotado anciano, en cualquier camino de Moravia, se queda derrumbado en medio de la senda, y allí en el extranjero, como a cualquier vagabundo, lo arrastran hasta cualquier fosa, hace ya mucho tiempo olvidada. En el deformador espejo de la quema póstuma de David de Joris y de la expulsión de Ochino, puede leer anticipadamente Castellón su propio destino. Ya se prepara un proceso contra él y no puede confiar en ninguna compasión, en ninguna humanidad, en un tiempo de tamaña inhumanidad, el hombre cuyo único crimen es el de haber sentido demasiado humanamente y haber mostrado piedad hacia muchos perseguidos. Ya existe el proyecto de aplicar al defensor de Servet la suerte de Servet, ya la intolerancia del tiempo tiene cogido por la garganta al más peligroso de sus adversarios, al abogado de la tolerancia. Pero un bondadoso destino quiere que no les sea concedido a sus perseguidores el muy perceptible triunfo de ver a Sebastián Castellón, el archienemigo de toda dictadura espiritual, en la prisión, en el destierro o en la hoguera. Una rápida muerte salva en el último momento a Sebastián Castellón del proceso y de la mortal acometida de sus enemigos. Hacía ya tiempo que estaba debilitado su cuerpo, privado de fuerzas por el trabajo excesivo, y cuando ahora preocupaciones e inquietudes fatigan también el alma, el minado organismo no puede resistir por más tiempo. Cierto que hasta el último momento todavía se arrastra Castellón hasta la universidad y el pupitre de escribir, pero es en vano toda resistencia. La muerte supera ya a la voluntad de vivir y de producir obras espirituales. Llevan al lecho al escalofriado por la fiebre, violentas náuseas le hacen rechazar todo alimento, los órganos trabajan de un modo cada vez peor, por fin el agitado corazón no puede seguir ya más adelante. El 29 de diciembre de 1563, muere Sebastián Castellón, a la edad de 48 años, escapando a las garras de sus adversarios, con el auxilio de Dios, como un emocionado amigo expresa en su muerte. Con esta se abate también la calumnia, harto tarde reconocen sus conciudadanos lo mal y tibiamente que han defendido al mejor de sus hombres. Su herencia manifiesta de modo irrebatible en que apostólica pobreza había vivido este puro y gran hombre de letras, ni una sola moneda de plata fue encontrada en su casa, los amigos tuvieron que pagar el ataúd y las pequeñas deudas, subvenir a los gastos del sepelio y tomar a su cargo los hijos, aún menores. Pero de igual modo como resarcimiento por la vergüenza de la acusación, el entierro de Sebastián Castellón se convierte en un cortejo de triunfo moral. Todos los que acobardados y previsores, habían guardado silencio mientras Castellón estuvo bajo la sospecha de herejía, se agolpan ahora para dar pruebas de cuánto le amaban y veneraban. Pues siempre es más cómodo defender a un muerto que a un vivo y mal querido. Solemnemente toda la universidad sigue al cortejo fúnebre. El féretro en hombros de estudiantes, es llevado a la catedral y sepultado en el claustro. A su propio coste, 3 de sus discípulos hacen que se talle en la piedra sepulcral una inscripción, al maestro altamente glorioso, como agradecimiento por su gran saber y la pureza de su vida. Pero mientras que Basilea lleva luto por el hombre sabio y puro, reina en Ginebra el más alegre júbilo. Lo único que falta es que echen las campanas a vuelo ante la bien acogida noticia de que este resuelto defensor de la libertad espiritual está dichosamente aniquilado. De que la boca más elocuente que habló en contra de toda opresión de las conciencias ha por fin enmudecido. Con callada o estruendosa satisfacción, comentan los teólogos la muerte del hombre que, serena y limpiamente, sirvió a su causa. Castellón, ha muerto, optime factum, muy bien hecho, escribe Bullinger de Zúrich. Otro a su vez aporta la furiosa frase. Para no tener que defender su causa ante el Senado de Basilea, Castellón se refugió junto a Radamanto, el príncipe infernal. De Bece, que por medio de sus inculpaciones, actuó, por el impulso y el instinto del diablo, para abreviarle los postreros días de su vida, se glorifica como inspirado profeta. Fui buen profeta cuando le anuncié a Castellón que pronto le castigaría el Señor por sus blasfemias.
Ni aun con la muerte de este luchador que se había alzado solitario, y con ello era un vencido doblemente digno de honor, se agota en su odio el furor. Pero este odio es vano como siempre. Al muerto no puede ofenderle ya ninguna befa y la idea por la cual vivió y murió, como todos los pensamientos verdaderamente humanos, se alza por encima de todas las fuerzas temporales y terrenas.